hemos dicho que este relé se puede ampliar, pues para ampliarle tenemos diferentes módulos de expansión. Si nosotros queremos añadir más entradas digitales, pues por ejemplo podemos utilizar el DM8-230R. ¿Vale? El DM8 quiere decir que va a tener 8 pines digitales, van a ser 4 entradas y 4 salidas, y la R porque es a relé, ¿vale? 230 me va a indicar pues, que la alimentación es a 230 voltios y por lo tanto las entradas también son a 230 voltios. Si en vez de DM8-230R elijo un DM8-1224R, pues la alimentación será a 1224 voltios, tendrá 4 entradas a 1224 y 4 salidas a relé. El logo tenía 10 amperios, pues las salidas de los módulos tienen 5 amperios. Si elijo el DM824, pues sabemos 24 voltios de alimentación, 24 voltios con salida de entrada y 24, unas 4 salidas digitales a transistor. Si elijo el 24R, pues será alimentación a 24 voltios, entradas 24 voltios y las salidas en este caso, con esta R, nos indica que son 4 salidas a relé de 5 amperios. Si en vez de 8 pines digitales, 4 entradas y 4 salidas necesito más, puedo utilizar este módulo de aquí, que es igual, pero DM16, en el que tenemos 8 entradas y 8 salidas. Si en lugar de tener una señal de 0,10 voltios como entrada analógica, quiero tener una señal de 0,20 miliamperios, puedo utilizar el módulo AM2. El módulo AM2 lleva una alimentación de 24 voltios, que iría aquí, positivo o negativo, y luego nos va a permitir enchufar 2 entradas analógicas, bien de 0,10 voltios o de 0,20 miliamperios. La resolución es de 10 bits. Por lo tanto, sabéis que tendremos 2 a la 10 niveles o 2 a la 10 valores diferentes que vamos a poder leer con estos módulos. Si esta señal analógica, en vez de ser una señal analógica de 0,10 voltios o de 0,20 miliamperios, proviene de una PT100, pues podemos utilizar una M2 PT100. ¿Vale? Va a ser capaz de leer 2 sondas PT100 de temperatura entre menos 50 y 200 grados, utilizando bien la técnica de los 2 o de los 3 hilos, que ya hemos visto en anteriores capítulos. Si en vez de entradas analógicas quiero tener salidas analógicas, salidas que no vienen incluidas dentro del módulo principal, pues puedo utilizar el módulo AM2AQ, ¿vale? Lo que tienes son 2 salidas analógicas que me van a dar una señal entre 0 y 10 voltios cuando yo le ponga un valor entre 0 y 1000 en el bloque de salidas analógicas. La resolución también es de 10 bits y una precisión de 2,5%. Tiene un ancho de 2 módulos, igual que el DM8. También existe un módulo AM2AQ, pero con salidas analógicas en corriente, ¿vale? Aparte de tener 0,10 voltios, 0,20 miliamperios, tengo 420 miliamperios. Todo esto configurado dentro del software Logosoft. Bien, si ya tengo mis entradas, ya tengo mis salidas, tanto digitales como analógicas, a lo mejor tengo que comunicar mi logo con el exterior. Para ello tengo diferentes módulos de comunicación. Si yo, por ejemplo, estoy en una fábrica donde está el módulo, donde está el protocolo ASI instalado, os recuerdo que el protocolo ASI es un cable amarillo rectangular que va tirado por todas las fábricas y en la que vamos enchufando detectores o actuadores tipo vampiro. De tal manera que yo hoy muevo aquí, mañana quito este sensor, lo coloco aquí y este cable es autocicatrizante, es decir, que esos agujeros que ha hecho ese vampiro se cicatrizan, se corrigen y puedo ir enchufando, adaptando mi instalación, por ejemplo, una instalación de vehículos de una forma muy sencilla. El módulo ASI Interface, por ejemplo, que tenemos aquí, va a poder comunicarme con este de aquí, va a poder comunicarme con cualquier maestro ASI, ya que es un esclavo con 4 entradas y 4 salidas digitales. ¿Vale? Así que tendremos un maestro, imaginaros un S7300, un S7400 que tiene comunicación ASI
y utilizando esta tarjeta, este módulo de ampliación, mi logo va a poder ser esclavo y va a poder manejar esos comandos así con 4 entradas y 4 salidas. Si nosotros estamos hablando de domótica, el bus más utilizado es el KNX, ¿vale? Pues tenemos este módulo de aquí que lo que nos va a permitir es tener máximo 16 entradas digitales, 12 salidas analógicas, 12 salidas digitales, perdón, 8 entradas analógicas y 2 salidas analógicas enchufadas, ¿vale? El logo va a ser utilizado como un módulo KNX dentro de mi instalación. Accesorios que podemos comprar o no podemos comprar dependiendo de nuestras necesidades. Pues como hemos dicho, si tenemos una versión del logo hasta la 0BA6, tenemos el cable que nos va a permitir programar utilizando Logosoft nuestro relé. Este cable puede ser RS232 o ahora mucho más utilizado USB, aunque lo normal sería comprar un BA8 y hacerlo a través de un latiguillo. Hemos visto que el relé logo es capaz de conmutar como mucho en el módulo 10 amperios y en los módulos de ampliación 5 amperios. Pues si necesitamos conmutar mayores corrientes, por ejemplo hasta 20 amperios o 4 kilovatios, puedo utilizar este logo contact. Esto es un contactor normal, pero con el formato del Logosoft, ¿vale? Del logo, perdón. De tal manera que yo puedo poner aquí el logo y al lado este módulo y todo quedaría con un mismo formato, sin tener que utilizar un contactor industrial que tiene un aspecto pues mucho más industrial, por así decirlo, y menos de vivienda. Si tengo 230 voltios y quiero alimentar mi logo a 24 voltios, pues puedo utilizar una fuente de alimentación. ¿Vale? La ventaja que tiene es que tiene el mismo formato que el logo y nos quedaría todo enrasado. Si nuestro logo va a ir en el exterior, por ejemplo, puedo utilizar un panel frontal como este, ¿vale? Esto es una caja, aquí iría mi logo, de tal manera que yo vería aquí el display y el teclado, y con protección tendría IP65, mientras que sin protección tengo IP30. Os recuerdo que el módulo IP lo que me indica es el índice de protección, el primer dígito es para sólidos y el segundo es para líquidos. Así que IP65 me va a permitir colocar este logo en el exterior sin miedo a que se me estropee cuando llueva o cuando yo le dé algún manguerazo. Vale, hemos dicho que este logo tenía un módulo donde se podían añadir tanto el cable de programación como diferentes cartuchos. Pues el cartucho violeta es un cartucho de memoria de 32K. El cartucho verde es un cartucho de batería, ¿vale? Esto nos va a permitir que nosotros desenchufemos nuestro logo y que aguante la hora hasta 2 años, ¿vale? Sin cambiarla. Y luego tenemos el cartucho marrón, que es un módulo en el que tenemos tanto la memoria como la batería, ¿vale? Si nosotros utilizamos el BA8, pues en vez de utilizar estos cartuchos, utilizaremos una tarjeta SD que también tiene que ser de Siemens, ¿vale? Por lo que no nos valdrá con una tarjeta normal. Una de las ventajas que tiene el logo es que podemos utilizar una pequeña pantallita, como la que vemos en la imagen, un text display, donde vamos a mostrar lo mismo que aparece aquí en esta pantalla, ¿vale? Pero esta pantallita la podemos poner, por ejemplo, en nuestra puerta de armario y ver pues, los mensajes que nos están llegando o lo que yo quiero mostrar al exterior. También tiene la ventaja de que podemos cambiar el color de la pantalla de tal manera que si, por ejemplo, sucede una alarma, pongo el fondo en rojo, si sucede un aviso lo pongo en amarillo y si todo va bien lo dejo blanco, por ejemplo. ¿Vale? Este sería el display. Se conecta al logo a través de un cable que viene ya cuando compramos el logo TD. Tiene las 4 teclas de función que hemos visto antes, la de escape y la de OK, y aparte F1, F2, F3 y F4, que son teclas auxiliares que yo puedo utilizar. Hemos visto que tiene retroiluminación en diferentes colores y aparte de texto, podemos utilizarlo para representar gráficas, como ya veremos más adelante cuando aprendamos a utilizar el Logosoft. La alimentación de este módulo es a 12-24 voltios y veis que tiene este cablecito que a través de un DB9 conecta con mi autómata. 4 líneas, 12 caracteres y
protección IP65, por lo cual lo puedo poner en el exterior. Veremos también que tiene diferentes textos para que si yo utilizo este display en países donde utilizan cirílico, por ejemplo, pues poder hacerlo sin ningún problema. Vemos la alimentación, el cable de B9 y aquí la conexión en el lateral izquierdo, esta vez para nuestro relé. El software que utilizo es Logosoft, la versión V6.0 en este caso, aunque ya podemos instalar hasta la 8.0. ¿Vale? Tiene muchísimas funciones y con la versión actual muchas más que le han hecho crecer muchísimo, ¿vale? Porque el tener conexión Ethernet nos va a permitir conectarnos con el exterior y ver nuestros datos en un ordenador o en una página web, lo cual nos facilita mucho la vida en el mundo de la industria 4.0 o del Internet de las cosas IoT. Vale, aquí podemos ver un poco las funciones que tiene nuestro software, aunque lo vamos a ver con más detenimiento en próximos tutoriales, ¿vale? Vamos a tener, por ejemplo, 4 teclas para el logo TD, vamos a tener marcas adicionales M25, M26 y M27 que me van a permitir interactuar con la pantallita. Voy a tener modulación por anchura de pulsos o PWM. Si os acordáis, la modulación por anchura de pulsos me iba a permitir, por ejemplo, variar la velocidad de un motor o variar la iluminación de una instalación LED, etc. Tenemos también aritmética analógica y detección de errores aritméticos que antes no teníamos. Y entre las principales funciones que vamos a aprender pues está desde el texto de aviso, la regulación PI o proporcional integral, un relé de 100 y pocos euros que tenga un regulador PI pues ya es una gran ventaja. Contador de horas de funcionamiento, temporizador semanal, anual, conmutador analógico, contador adelante-atrás. Tengo también muchas otras funciones que iremos viendo y que hacen de este logo, de este relé programable, un autómata muy versátil. Como hemos dicho, podemos tener hasta 24 entradas y 16 salidas. Entradas con contaje rápido que pueden tener hasta 5 kHz. Entradas y salidas analógicas, las 4 teclas de cursor, marcas analógicas, marcas de estado, por ejemplo el M25 y M26 que hemos comentado antes para la iluminación de la pantalla, el M27 para el cambio de los caracteres en el display, F1, F2, F3 y F4 podrán ser utilizadas si tenemos el logo TD, etc. Y luego funciones, pues desde las funciones más básicas, la función AND, NOT, NOR, NAND, XOR, NAND. Y otra posibilidad que tenemos es la programación en contactos, ¿vale? En vez de utilizar bloques, como hemos visto hasta aquí, bloques de función, pues podemos utilizar COP o lenguaje de contactos, muy similar a los esquemas eléctricos y muy similar a la programación de sus hermanos mayores S7300 y S7400. Tenemos gran cantidad de temporizadores que iremos viendo, interruptor de alumbrado para escalera, retardo a la conexión, desconexión, generador de impulsos asíncronos, temporizador anual, temporizador semanual. Tenemos contadores de adelante a atrás, contadores de horas de funcionamiento, un selector de umbral. Para las entradas analógicas pues tendremos desde comparadores analógicos, conmutadores, amplificadores, multiplexores y luego tendremos funciones como el PWM o la regulación PI. Y entre las funciones más usadas pues el set reset, un relé de impulsos o el texto de aviso que nos permitirá mostrar textos tanto en la pantalla del logo como en el logo TD. Las 4 funciones de F1, F2, F3 y F4 del logo TD, M25 y M26 para retroiluminar el display del logo y el display del logo TD y M27 para cambiar de caracteres, como decíamos antes, por si lo queremos en chino, en cirílico, etc. Vale, también podemos conectarnos con nuestro logo a través de un módem, aunque ahora actualmente si tenemos la versión 8, pues a través de Ethernet lo podríamos hacer sin ningún problema. Entre las aplicaciones más típicas, pues podemos ver aplicaciones en el mundo residencial, ¿vale? Estamos en la asignatura de domótica y podemos hacer muchas aplicaciones de domótica, el control del riego, el control de una bomba,
la simulación de presencia, el detector de alarmas técnicas, utilizando un logo. Ya para edificios, pues por ejemplo, la gestión de una bomba de agua. Para la industria, pues pequeñas máquinas que tengan pues, como mucho 24 entradas y 16 salidas. Control de la iluminación, por ejemplo, control de la calefacción, gestión de la energía, sensores de lluvia. Para vigilancia, pues el número de coches que acceden a un parque, no el número de personas que están en un determinado sitio. Como hemos dicho antes, para la gestión del riego, un bombeo, etcétera. Control de puertas de un garaje o control de las persianas y los toldos, pues el pluviómetro dice que está lloviendo o hay viento y son de tal hora a tal hora, pues lo que hago es subir el toldo o bajar el toldo. La gestión de una piscina, cintas transportadoras, una planta de embotellamiento, por ejemplo, uno de los últimos proyectos que hice fue una embotelladora. En realidad lo que ponía eran las chapas en una fábrica de cervezas. Y luego muchos de los logos se están utilizando para aplicaciones fotovoltaicas. Como son capaces de ser alimentados a 12 voltios, pues lo alimentamos con paneles fotovoltaicos. Vale. ¿Qué nos va a permitir el logo? Pues ahorrar costes. Estos logos entre 110 y 120 euros pues son unos equipos muy económicos. Daros cuenta que si yo quiero un temporizador o un interruptor de escalera me cuesta 80 euros. Si ya quiero poner dos, me compro un logo. ¿Vale? Es un producto estándar que se puede ampliar con pocos módulos, por lo tanto me permite tener repuestos. Se pueden también conectar con Ethernet, si es la versión 8 o la versión 7, con KNX si compro el módulo o con el módulo ASI. Tiene muchísimas funciones integradas que nos van a permitir hacer muchísimas aplicaciones de una manera sencilla, entradas analógicas, salidas analógicas si compro el módulo y una programación, como ya veremos en próximos capítulos, bastante sencilla. También tiene la regulación PI que iremos viendo más adelante. Si tenéis alguna pregunta, por favor, enviádmela a los comentarios o realizadla en clase. Muchas gracias.